Hola a todos, un cordial saludo y bienvenidos a Ídolos, un espacio del canal olímpico del Comité Olímpico Colombiano que tiene como objetivo mostrar a esos ídolos del deporte de nuestro país, a quienes dejan y han dejado huella en el deporte de altos logros de Colombia. Hoy, en esta serie de grandes atletas, de verdaderos ídolos para nuestros niños y jóvenes, estaremos con un nuevo referente de la vela en nuestro país, quien el año pasado sorprendió a todos y puso su nombre en la élite internacional al lograr para Colombia el cupo para los Juegos Olímpicos de París. Para mí es un gusto saludar y presentar a un vallecaucano que nació cerca del lago Calima, en Restrepo, y allá construyó su carrera deportiva. Víctor Bolaños. Víctor, bienvenido a Ídolos del Canal Olímpico de Colombia y bienvenido a esta su nueva casa, el Comité Olímpico Colombiano. Bueno, muchísimas gracias primero por esta invitación. La verdad que es un honor y un orgullo para mí estar aquí, haber sido invitado por ustedes y dar a conocer un poco tanto de mi deporte como también de lo que soy a nivel de persona y deportista. Bueno, Víctor, ¿cuántos años navegando o cómo se le puede decir a esta pasión que tiene por el agua? Es correcto, la práctica del deporte como tal se llama navegar, así es, y ya para este año, en agosto, precisamente durante la Olimpiada, estaría cumpliendo ya 18 años de la práctica de deporte de navegación a vela. Sin embargo, en lo que es la modalidad olímpica se refiere, ya estoy por los 6 años donde he venido practicando pues esta modalidad y desarrollándome precisamente para buscar altos logros. ¿Cómo nace esa pasión? ¿Cómo nace esas ganas de estar en el agua y de poder tener esa oportunidad de llegar? Claro que sí, yo creo que fue una afortunada coincidencia el hecho de que crecí en el lago Calima. Mis padres son los mayordomos de un club de vela. Allí conozco el deporte, allí se me da la oportunidad finalmente de empezar a través de una de las escuelas de formación en el Valle del Cauca, que estaba pues dentro del programa de Indervalle. En ese momento pues se me abren las puertas de empezar a practicar una de las modalidades de las tantas que tiene la vela, como lo era el Optimis, donde es una embarcación para niños. Para ese entonces yo tenía 11 años y desde ese momento pues empiezo la práctica deportiva, para irme formando pues en lo que fueron los siguientes pasos y las otras modalidades de vela que vine a practicar. Pero ¿cómo fue ese inicio y cómo convence a sus padres? Porque pues ellos están en un rol diferente y seguramente pues es un deporte bastante costoso donde llega mucha gente de mucho dinero a alquilar o con sus propios botes. ¿Cómo fue ese incursionar en el deporte? Bueno, por fortuna en esa escuela pues contaba en ese momento con algunos equipos, con implementación que yo pueda utilizar en forma o calidad de préstamo. Obviamente pues por las dificultades económicas que se presentaban en la familia, obviamente de no ser una familia adinerada, siempre hubo miedo, resistencia de que yo me dedicara a un deporte que efectivamente es bastante costoso. Sin embargo, pues gracias a las ayudas privadas y demás de personas que vieron que yo estaba bastante dedicado y comprometido con este deporte, me empezaron a obsequiar los primeros equipos con los que pude empezar a entrenar y demás, y de allí en adelante pues también me empecé ya a preparar, a volverme instructor, a dar clases, en este caso de este deporte, y con eso pues me pude empezar a sustentar y a buscar un poco más de equipamiento para renovarlo incluso y poder empezar todo el tema de competición. ¿Y de niño cómo era la vida ahí en el club, en el lago, los permisos, no metían problemas a sus papás por ir a buscar un bote o algo? ¿Cómo era esa infancia? No, afortunadamente pues siempre tuve toda mi etapa de colegio donde yo estudiaba de 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, así que en la hora de la tarde era que regresaba. Y en ese momento también la escuela pues tenía un programa de formación donde todos estábamos pues a nivel también de colegio y demás, entonces llegaba un grupo de niños desde el pueblo que estaba como a 11 kilómetros, me refiero pues a Calima de Darién, y donde ya todos como un grupo pues empezábamos a practicar y en cuanto a eso pues no teníamos tantos inconvenientes. A veces obviamente yo sí quería de pronto estar un poco más de tiempo porque tenía la facilidad de vivir allí mismo en el sitio, bueno, pero ya me tocaba acoplarme un poco más a las normas. Y ese primer bote o cómo es ese momento en el que le dan la oportunidad de poder navegar el primer bote? Bueno, fue la verdad miedoso para mí porque obviamente no me había enfrentado antes a nada de esto, lo veía de todas formas la práctica. En ese momento también el desarrollo del deporte era muy rudimentario, no tenía los mecanismos de seguridad que hoy por hoy tiene, entonces daba un poco de temor, lastimarse, también se habían visto algunos accidentes, desde ese momento pues ya nosotros teníamos acceso a ver videos y demás de cosas que habían pasado por fuera y que también era peligroso.
Entonces eso hace siempre que uno tenga un poco de temor, pero ya una vez entras en la práctica de navegación a vela te das cuenta de que es algo fácil inicialmente, pero que ya es un camino que tienes que recorrer, pues empieza a motivarte y a alentarte mucho más. ¿Cuáles eran los roles de su padre y de su madre en ese momento? Bueno, ellos siempre han sido un apoyo para mí fundamental, principalmente ellos siempre han sido los que en temas de entrenamiento y temas de competencia han cargado conmigo y con mis cosas para todos lados. Si ellos están ahí conmigo siempre, siempre voy a tener alimentación, siempre voy a tener hidratación, siempre voy a tener mis equipos organizados, mis cosas listas. Yo básicamente no tengo que preocuparme por nada cuando estoy con ellos en cuanto a todo el tema de competencia y preparación. Y en ese momento cuando estaba tal vez como cosas de niño, de adolescente, queriendo navegar, queriendo estar allá, ¿soñaba, se imaginaba con unos Juegos Olímpicos, con un Mundial, con algo grande? No, la verdad no. Cuando recién estaba iniciando con el tema del deporte, sabía que habían competencias, pero para mí no había nada más allá del lago Calima, que en algún momento iba a estar compitiendo allí en el lago Calima, quizá que podría haber ganado algún torneo, pero más allá afuera no veía nada más. Ya fue mucho después, en 2008, de hecho, cuando se dio mi primera oportunidad de salir a una competencia nacional, fue precisamente para los Juegos Deportivos Nacionales del 2008, que fueron en San Andrés Isla, que fui en esa modalidad a competir. En Optimis, precisamente, y pues fue una experiencia obviamente grata, pero también fue atemorizante el hecho de primera vez en el mar, conocer el mar, navegar en el mar. Terminé rescatado incluso por la Marina, entonces fue bastante complicado el tema, pero ya de ahí en adelante pues obviamente se abrió un nuevo horizonte para Claro, mí. imagino porque usted entrenaba en el patio de la casa, en el lago Calima era prácticamente el lugar donde vivía y afrontar esa primera. ¿Cómo fue el tema de la embarcación y todo ese tema en ese momento? Pues afrontarlo realmente sí da mucho miedo porque íbamos a salir a un territorio completamente desconocido, estábamos hablando del mar, donde ya por las películas habíamos visto que hay tiburones, hay un montón de cosas, entonces todo eso finalmente es miedoso. Íbamos a conocer una embarcación que yo nunca había visto porque no íbamos a mover nuestra embarcación desde el lago Calima, sino que teníamos que buscar una allá precisamente en San Andrés, entonces saber si estaba bien, si iba a tener las condiciones y demás, pues entonces eso es un poquito prevenido, obviamente, por el tema, pero pues finalmente, obviamente, gracias al apoyo pues, de todo el equipo en ese momento de la liga y del INDER, pues logramos sortear todo, tener las condiciones adecuadas en cuanto a la implementación, ponerlo a punto y pues lograr desarrollarse de la mejor manera la competición. ¿Y por qué lo sacaron en la parte de emergencia? ¿Cómo fue ese momento? Claro, no estaba acostumbrado obviamente a oleajes de mar abierto y eso que en este caso estamos hablando que las competencias de San Andrés fueron todavía dentro del arrecife, pero aún así las olas son bastante altas. El lago Calima es un espejo de agua, básicamente, entonces donde la ola no supera los 10, 15 centímetros quizá de tamaño, mientras que ya estamos hablando de San Andrés con ola de 1 metro, 2 metros, donde no estaba acostumbrado a llevarla y obviamente una de esas olas hace que la embarcación se me voltee, se me llene de agua la embarcación y ya no la pueda volver a ¿Cuántos años tenía ahí? En ese momento tenía 12 años. ¿El susto fue grande? Un poco, la verdad. Sin embargo, pues como veía las demás embarcaciones a los lados, habían lanchas, había obviamente pues botes de entrenadores y otras cosas, pues estaba un poco más tranquilo. Sin embargo, sí en un momento pues obviamente con tanta agua adentro y sin poderme mover para ningún lado, llega un momento en el que da un poco de susto. ¿Esa fue la primera competencia grande? Esa fue la primera competencia grande. ¿Cómo le fue nacionales. el resultado? En ese entonces quedé en 8º lugar, solo logré quedar por delante de los niños de San Andrés. Ok. Entonces, digamos que hubiera podido ser desmotivante, obviamente, Sí, claro. porque uno se empieza a preguntar si realmente sí está hecho para eso, pero yo siempre he sido, desde muy pequeño, una persona bastante resiliente y no me ha importado nunca el lugar en el que quede, siempre estoy pensando en cómo mejorar para el siguiente campeonato. Este tipo de deporte se puede comparar un poco en agua a lo que es de pronto el automovilismo en carretera porque deben tener una ruta, una vía por donde ir. Cuando un piloto entrena mucho en Tocancipá o en algún autódromo, se lo conoce a la perfección, las curvas, todo. ¿Es así con el lago? ¿Usted ya se lo conoce a ojo cerrado o cambia? Igual. No, es igual. El lago ya, pues, obviamente ha sido para mí toda la vida la pista de entrenamiento, conozco de memoria, conozco el viento, su dirección, la intensidad, por dónde ir, por dónde no ir. Es básicamente ya el lugar que puedo navegar a ojo cerrado. Y eso precisamente a veces hace que el proceso también a nivel ya de alto rendimiento sea un poco más difícil, porque estamos hablando casi siempre de que los eventos internacionales se desarrollan
en condiciones de mar abierto, ¿sí? Con corrientes obviamente marinas y demás, cosas a las que yo no estoy muy acostumbrado. Entonces eso hace que también a veces tenga que buscar otros sitios para entrenar. Recientemente empezamos a explorar la costa pacífica con Buenaventura y pues siempre ha sido para nosotros también un lugar de entrenamiento Cartagena, obviamente para lograr un poco mejores condiciones frente a lo que tiene que ver con el mar. Y todo esto es buscando ya el tema de adaptación más cercana para el nivel que va a afrontar, que son los Juegos Olímpicos, pero no vayamos tan rápido hasta allá. Vamos construyendo la historia de Víctor y vamos en el Bote Optimis, que es donde es la iniciación de la vela, donde hemos visto a casi todos iniciar allí, los referentes que pues se conocen a nivel internacional de Colombia, como André Quintero, como Simón Gómez, como Santiago Grillo. ¿Cómo es ese siguiente paso? ¿Cómo es ese avanzar en la carrera deportiva? ¿Qué pasó después de esos Juegos Nacionales del 2008? ¿En qué momento empieza a meterse de lleno en lo que es la competitividad? Bueno, desde ahí del 2008 yo ya empecé de lleno a nivel competitivo, ya que mi siguiente campeonato nacional fue en 2009 y ya hablo pues en este caso de la modalidad de kitesurf, que es en la cual pues hoy estoy ya compitiendo a nivel de alto rendimiento. Antes de empezar en esa competencia, yo tuve más o menos unos 8 meses de preparación donde estuve iniciando también con las clases de kite, gracias a que el instructor del club de vela, José Barrios, le convence a mis papás de que pueda aprender en este caso esta modalidad, porque como les había mencionado antes es más peligrosa y obviamente a ellos también les daba miedo de que yo me fuera a lastimar. Yo duré creo que 1 año y medio más o menos, toda la etapa de Optimis y eso, jugando con una cometa de tierra, aprendiendo a manejarla, casi que como jugar con ella. Entonces, durante todo ese tiempo yo miraba a los demás que lo hacían, cómo lo practicaban y demás, pero bueno, yo seguía obviamente allí entusiasmado con esa cometica de tierra, empezando a saber cómo manejar el viento con una cometa y esto, hasta que finalmente se da la oportunidad, los convencen de que aprenda, empiezo el proceso de aprendizaje, me costó un poco, no tuve el talento, por así decirlo, para aprenderlo tan rápido como hubiera querido. Pero de ahí pues en adelante ya empecé un proceso donde todos los días estaba navegando, todos los días estaba preparándome y siempre ha sido básicamente así conmigo. La constancia que he tenido siempre de navegar todos los días es lo que me ha permitido pues desarrollarme. O sea, del bote de Optimis de una vez pasó a la Fórmula Kite. De una vez pasé al kitesurf en ese momento, porque Fórmula Kite es un deporte que se dio hace más o menos unos 10 años, pero que ha venido en una constante evolución, ha venido cambiando y ya de hecho la implementación es completamente distinta a lo que inició hace 10 años. Y entonces en ese camino, en ese proceso, ¿había competencias, había competitividad? ¿Cómo eran los eventos para poderse medir si realmente pues se podía dedicar a esta fórmula? Principalmente habían eventos de iniciativa privada donde las marcas, en este caso que hacían toda la distribución de implementación, organizaban para dar a conocer sus equipos, para obviamente poderlo masificar, porque pues estaba creciendo, el deporte llega a Colombia en el 2000, 2009, 2008, 2009, que es donde empieza todo el tema de competición de este deporte, pues todavía no tiene el auge que uno esperaría de un deporte nuevo, entonces inician con este tema de eventos precisamente organizados para dar a conocer su marca, su implementación y de esta manera pues es que inicia todo el proceso competitivo, ya finalmente luego se incorpora dentro de la Federación Colombiana de Vela y de esa manera pues ya se empiezan a organizar los que son los campeonatos oficiales, que para efectos pues fue el primero en el 2012. El primer campeonato oficial, entonces ya cada año se empezaron a organizar lo que fueron válidas nacionales, campeonatos nacionales, hasta que finalmente pues en 2012 se da la primera aparición entonces del kitesurf dentro de los Juegos Nacionales, habiendo cumplido pues todos los requisitos que normalmente pues se establecen dentro de una carta fundamental. Ok, y en ese momento, en esa época, otros navegantes de otras modalidades iban a Calima, usted los conocía, en ese momento pues los que le acabo de mencionar, de pronto André Quintero era un momento olímpico porque estuvo en Beijing, en Londres. ¿Cómo era esa visión del deporte a nivel global para soñar con algo grande? En ese momento, pues, efectivamente sabíamos que existían otras embarcaciones, otras modalidades, que habían otros deportistas. Mi principal, pues, referente siempre fue Santiago Grillo, porque a él fue quien lo conocí, porque, pues, él también es del lago Calima, muy cercano, o mejor dicho, al lago Calima, él es de Cali realmente, pero siempre estuvo preparándose y entrenando allí. Entonces, pues, en algún momento ya se dijo, súper chévere lo que está haciendo Santiago, está haciendo un proceso, una campaña para clasificar a unos Juegos Olímpicos y demás.
ojalá algún día este deporte, pues el que estoy practicando yo también llegara a hacerlo, y por qué no, ya desde ahí empecé a pensar que ojalá pudiera empezar a participar en eventos de talla internacional. Y en esos Juegos Nacionales del 2012, ¿dónde fue la sede del deporte como tal y cómo se llevó a cabo el resultado? La sede de vela fue en San Antero, Okay. estamos en Córdoba, En el Córdoba. departamento de Córdoba, donde pues fue la primera aparición. En este caso no fue nada fácil, la verdad, porque pues las condiciones no son muy buenas de viento allí. Pero ya no tuvieron que rescatarlo, ya No, tenía ya más no, experiencia. ya más... teníamos más experiencia y demás. Ah, bueno, ¿y el resultado cómo se sintió? ¿Había mucho competidor o si recién estaba empezando la modalidad? ¿Cómo fue el tema? No, recién estaba empezando la modalidad, no hubo tanto competidor para ese momento. A nivel de resultados ya quedé en quinto lugar. No se acercó. Ya empecé a acercarme mucho más y pues obviamente que las condiciones fueran mejores. Había tenido siempre como una dificultad a nivel de juegos nacionales y eso, como que no se me daban las cosas realmente. En otros eventos sí. En otros eventos se me daban las cosas. Yo desde el 2009 fui campeón juvenil y de ahí en adelante 2011, 2012, 2013, 2014, 15, Ganaba. hasta la fecha ganaba todo. Pero en Juegos Nacionales Pero en Juegos no Nacionales no se me daban las cosas precisamente porque me sacaban de la zona de confort, que era el lago Calima. Entonces estamos hablando de San Antero, ya luego estamos hablando de Capurganá, que fueron los Juegos Nacionales siguientes. Y en ese 2008 que de la sede era Cali también y preciso lo mandan para San Andrés. Preciso nos mandan para San Andrés, así Okay. es. Pero cuando lo sacaban entonces del lago era cuando sufría un poquito. Claro, sufría muchísimo porque yo no salía, entonces me tenía que enfrentar a otros corredores que su sede era, por ejemplo, Cartagena, que su sede era en general pues la costa Caribe, entonces estaban acostumbrados a condiciones de mar, a condiciones de vientos muy suaves, porque principalmente pues nuestro deporte se basa en la fuerza del viento, asimismo se utilizan tamaños diferentes de cometas, de tablas y demás, entonces eso para mí siempre fue una dificultad bastante grande. Y esos atletas que ganaban, que fueron medallistas, podio en esos Juegos Nacionales, ¿eran muy mayores que usted? ¿Eran contemporáneos? ¿Cómo? Mayores, eran ya mayores, eran personas adultas con muchísima experiencia, instructores de sus escuelas incluso, además, entonces era obviamente enfrentarse a grandes. A los maestros. A los maestros, efectivamente. Siguientes Juegos Nacionales, ¿ya mejoró el tema 2015? Cuarto lugar. Cuarto lugar. Capurganá. Okay. Capurganá tenía bastante proyección. Si fueron Chocó-Tolima, entonces le tocó Correcto, Chocó. me tocó Chocó-Tolima. Realmente pude como romper ese paradigma en 2015, pero en los Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa. Ok, los primeros, esos fueron los segundos, ya que los primeros fueron los Juegos Deportivos Nacionales de Mar y Playa San Andrés en 2013. ¿Esos fueron los de Nariño, los de Tumaco, los segundos? Los segundos fueron, no, esos fueron en Cartagena, los de Tumaco fueron los terceros. Los terceros, ok. Así es, ahí en esos Juegos de Mar y Playa fue donde por fin pude romper ese paradigma y en Cartagena gané la medalla de oro, ya de unos Juegos Nacionales que había sido tan esquiva. Ok, y bueno, ahí empieza a avanzar y ya como que se empieza a convencer de que se quiere quedar ahí en el deporte. Es correcto, de ahí en adelante ya me empiezo a convencer finalmente de que sí puedo, que finalmente no eran solamente las competencias de Calima y demás. De hecho, Cartagena fue una experiencia bastante enriquecedora para mí. 15 días antes de ese campeonato, de esos Juegos Nacionales, tuve un accidente en moto. Accidente por un microsueño, precisamente porque para ese entonces estaba en la universidad. Yo soy ingeniero industrial de profesión, estudié en la Universidad del Valle y viajaba desde Calima hasta la ciudad de Buga, que es más o menos 45 minutos, una hora aproximadamente en moto para las clases. Tenía clase en la tarde, en la mañana había estado entrenando fuerte porque venía precisamente esos Juegos Nacionales y en esas me dio un microsueño, me estrellé en la moto, afortunadamente no me rompí nada, pero sí quedé raspado por todo lado y tuve que ir a esos Juegos raspado con miles de raspones al agua salada, donde no iba a ser nada chévere tener esas heridas abiertas, expuestas allí con el agua salada, que sabía que me iba a arder un montón. Pero finalmente, como les decía, pues he tratado siempre de salir adelante de la mejor forma posible, me sobrepuse y terminé ganando esos Juegos Nacionales. Con una lesión de rodilla incluso que hasta el día de hoy permanece. Yo tengo, en este caso, una ruptura de ligamento colateral. Así es, tengo la ruptura del ligamento colateral, que pues para nada ha sido un impedimento porque finalmente he tenido que fortalecer mucho toda la parte muscular y que hasta el sol de hoy vamos bien ya después de 9 años. ¿Cómo era la combinación en ese momento? Porque tenía que trabajar, estudiar y entrenar. ¿Cómo era ese día a día en ese momento? Así es,
Afortunadamente mi trabajo en ese momento, como era de instructor, daba clases de kitesurf en el lago Calima. Esto se hacía solamente sábados y domingos. Entonces para eso entonces pues no tenía clases yo, entonces podía aprovechar y era viviendo en Calima, estudiando en Buga, viajar, ir y volver todos los días, tener en este caso pues esos espacios de clase y demás, y volver para entrenar ese mismo día o ya al día siguiente o en los espacios libres que me diera la universidad. Entonces obviamente a veces estaba muy cansado de todo ese ajetreo, porque pues el desplazamiento, los viajes largos siempre son bastante desgastantes, pero finalmente pues así fue prácticamente toda la carrera. Y ahí empieza a entrar al alto rendimiento ya con fuerza. Así es, ya empecé a entrar al alto rendimiento con fuerza desde los primeros Juegos Nacionales de Mar y Playa de San Andrés, 2013, donde quedé pues en ese momento en cuarto lugar, y ya de ahí en adelante pues han sido el resto de Juegos Nacionales. Y mi primer evento internacional pues ya fue mucho después, en este caso ya en 2019. Listo, vamos a hablar de eso en un momento. Estamos con Víctor Bolaños, lo podemos decir así, es el nuevo referente de la vela en nuestro país porque ya se encuentra clasificado para los Juegos Olímpicos de París en una modalidad que se va a estrenar justamente en estas justas deportivas allá en Francia, y pues va a ser muy importante para nuestro país tener un representante colombiano en esta modalidad. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos para conocer mucho más de la vida de Víctor Bolaños. Colombia, potencia de la vida. Millones de corazones laten por nuestros atletas, para que en cada escenario deportivo demuestren que pueden todo. Claro, orgulloso patrocinador del equipo olímpico colombiano. El primer paso no siempre es el más importante, pero sí el más necesario. Es ese que da el impulso para avanzar, el que vence miedos, el que define un trayecto. Y no importa si te caes, porque solo dar el primer paso ya es una pequeña victoria. Y son estas las que hacen a los campeones. Campeones que paso a paso sacan su mejor versión hasta llegar a la meta y desde ahí siguen avanzando. Campeones que se recargan para cumplir cada reto, cada prueba, cada récord. Ponimalta tiene esa energía que los recarga, que los nutre y los acompaña. Por eso, hoy le damos inicio a una nueva era, porque en un mundo donde todos quieren llegar primero, nosotros queremos impulsarlos a dar el primer paso. Ponimalta, patrocinador oficial del Comité Olímpico Colombiano. Regresamos a Ídolos, un programa institucional del Comité Olímpico Colombiano en el que mostramos la vida de nuestros atletas, de esos atletas que dejan huella a través del deporte y que marcan una historia para los niños, los jóvenes de nuestro país que quieren incursionar en nuevas disciplinas deportivas. Y pues hoy estamos con Víctor Bolaños y hemos hablado ya mucho acerca de esos inicios, de todo lo que fue empezar desde el Optimis y pasar a especializarse en el kitesurf.
pero quiero que nos cuentes sobre sobre el deporte, sobre cómo son las normas, cómo se compite. Mucho se habla en la vela de las regatas, si aquí es igual. ¿Cómo es el tema del ahora Fórmula Kite para Juegos Olímpicos? Bueno, efectivamente, el Fórmula Kite es una modalidad del kitesurf. Kitesurf en este caso pues es una de las modalidades también que tiene la vela, ya que como deporte se conoce siempre como vela, se ha conocido internacionalmente. De hecho, pues la organización mundial es la World Sailing, que finalmente es pues vela mundial. El formato efectivamente es un formato de regata. Sin embargo, pues explicarles un poco en qué consiste básicamente esa implementación del kitesurf, que pues por su traducción se trata de una cometa con una tabla tipo surf, que es precisamente las que se utiliza para llevar en las olas y demás y poder lograr un desplazamiento sobre el agua. Para el Fórmula Kite pues se volvió un deporte bastante especializado, ha tenido un desarrollo ya durante 10 años donde ha venido cambiando y hoy esa cometa es más como un tipo parapente. Es una cometa súper ligera, no pesa más de 3 kilos, completamente armada, no lleva aire a presión como anteriormente se llevaban las cometas a tipo neumático, sino que por la propia fuerza del viento se logra inflar y conseguir una estructura que es lo que la hace mucho más eficiente. Y ya nosotros llevamos en este caso un aparejo o una barra de dirección, que es lo que nos permite a nosotros mover la cometa, cambiarla de dirección para poder lograr el desplazamiento que hacemos sobre una tabla que fue diseñada con mayor eficiencia con un sistema que se llama hidrofoil, que en este caso es un avioncito pequeño, por así decirlo, que va dentro del agua, extensionado con un mástil que va conectado a la tabla y todo esto va sobre el agua. Finalmente esto se hace es para poder acceder a menos cantidad de viento, poderlo practicar en este caso el deporte de una manera más eficiente, ya que no todos los lugares pues a nivel mundial gozan de condiciones de viento fuerte para poder hacer la práctica del deporte, entonces esto hace que podamos tener ya mucho más margen de práctica de nuestro deporte como tal. Entonces al final una regata de kitesurf o de Fórmula Kite pues consiste en el mismo tipo de embarcación, una carrera así como lo mencionaste hace un momento, sí, tipo Fórmula 1, estamos todos tras una línea de partida, esperando una línea, un top de salida donde vamos, en este caso, a salir todos juntos a hacer un recorrido con unas marcas de agua que se llaman boyas, que están pues situadas normalmente entre 1.5 y 8 millas y donde finalmente tenemos que hacer un circuito que es más o menos de 2 o 3 veces ese recorrido para al final ir llegando, en este caso las posiciones de llegada otorgan puntos, esos puntos son en este caso descendentes, para el primero un punto, para el segundo 2 puntos y sucesivamente. El que tenga menos puntos es el mejor. Y el que tenga menos puntos es el mejor a lo largo de 5 días, ya que por día se pueden celebrar 4 de esas regatas. Igualmente el sistema tiene algo de holgura en cuanto te permite que podamos cometer algunos errores. ¿Por qué? Porque finalmente te van a descontar tus peores 3 regatas, por así decirlo, o sea que tú puedes haber pues cometido algún error en alguna de esas pruebas, pero luego vas a poder enmendarlo y sobreponerte. ¿En total cuántas regatas debe tener una competencia? 20. 20 regatas, 20 o sea pruebas. que suman 17 regatas. Así es, suman 17 regatas. Y en el momento de iniciar, ¿hay algunas condiciones pues, de tipo meteorológico, de viento mínimas para poder iniciar la competencia o cómo se maneja todo este ambiente deportivo dentro del agua? Sí, las condiciones mínimas en este caso, pues tanto hay como mínimas como máximas, nos estamos hablando en velocidad de viento, la cual pues en el agua se mide en nudos, estamos hablando de 5 nudos, que es un equivalente más o menos a unos 9 kilómetros por hora, como viento mínimo necesario para poder hacer la práctica del deporte y esto con una cometa bastante grande. Hoy por hoy en el mercado a nivel competitivo lo más grande son 23 metros de cometa, que estamos hablando de una área proyectada, y esto pues para poderlo hacer con esa cantidad de viento. Pero también tenemos un viento máximo que ya estamos hablando de 35 nudos, donde ya estamos hablando de 50 a 55 kilómetros por hora más o menos en fuerza del viento, donde es lo seguro para todavía poder practicar el deporte. ¿Cómo es la ubicación o sorteo? ¿Cómo se ubican en la parrilla de salida? ¿Hay algún parámetro para establecerlo? Solamente tenemos unas reglas, en este caso, que son las reglas de navegación normales o fundamentales, por así decirlo. Todos cuando van navegando hacia el lado derecho, deben salir, digamos, en esa dirección, siempre hacia el lado derecho. Ningún atleta que esté ubicado, digamos, a la espalda de otro interferirá, por ejemplo, con esa otra persona. Pero la salida es ubícate como mejor te parezca y mejor puedas, lo más cercano a la salida.
a la línea de salida, para que obviamente cuando estamos en el momento cero de salir, estés lo más cercano posible. Entonces son básicamente dos marcas que se ubican completamente perpendicular a la dirección del viento y entre esas dos marcas se van a regar los atletas. Estamos hablando de flotas que normalmente son entre 30 y 50 atletas y cometas en este caso, pero para los Juegos Olímpicos solamente son 20, ya que el número pues, es bastante limitado, pero eso hará también que sea mucho más ajustado todo. ¿Qué tiempo dura una regata más o menos? El tiempo pretendido de una regata normalmente es de 14 minutos, es lo que se espera que dure desde el momento cero hasta que el primer competidor llegue. ¿Y qué se necesita? ¿Qué llevas puesto? ¿Qué tienes ahí en el momento que sales a competir? O sea, cuéntanos todo, tabla, todo lo que tienes para competir. Bueno, entonces nosotros tenemos una cometa, unas líneas y una barra, que son lo que finalmente pues, hace que nos podamos enganchar de esa cometa con un arnés que va en este caso al cuerpo, un chaleco salvavidas, un casco de seguridad, también unos lentes porque es muy importante para el tema de los ojos por la velocidad del viento y la velocidad que se alcanza, en este caso en la modalidad, que el viento no entre tan fuerte a los ojos, asimismo de pronto salpicadoras de agua y demás. Ya de último tenemos la tabla con su respectivo hidrofoil, que es el que nos permite hacer el desplazamiento en el agua. Como pues normalmente tenemos la posibilidad de registrar 3 o 4 tallas de cometa distintas, dependiendo de la intensidad del viento, en este caso pues la variación por tamaños, y ese es como el equipo mínimo para poder competir. Ok, interesante, interesante. ¿Y sueles llevar varias tablas, sueles llevar varias cometas? ¿Cómo es esa planificación para llegar a una competencia? Suelo llevar lo que tengo, en este caso, porque normalmente no es tan barato poder decir voy a tener un repuesto de cada cosa y demás, sino pues suelo llevar lo que tengo. Normalmente pues tengo solamente una cosa de cada una. Okay. O sea, y con eso afrontas. Con eso afronto. Entonces a veces se me han dañado de pronto las cosas, de pronto en Juegos Panamericanos precisamente se me dañó 2 veces la cometa, tuve que estar hasta altas horas de la noche dando costura, arreglándola un poco y eso para poder salir al otro día. Bueno, pero esa vale la pena. Vamos con 2022 y los Juegos Centroamericanos, primera medalla internacional importante y llegar al ciclo olímpico. ¿Cómo recuerdas esa competencia? Bueno, fue la verdad una alegría muy grande haber sido convocado en este caso por el Comité Olímpico Colombiano, mi primera vez en este caso con el Comité Olímpico Colombiano, había estado detrás de eso por mucho tiempo. Llevar el uniforme para mí era yo creo que lo más especial que me había pasado. Había tenido otros compañeros que ya me habían regalado una camiseta y yo la exhibía con orgullo de todas formas porque pues anteriormente había estado en campeonatos internacionales con el apoyo de la Federación Colombiana de Vela, pero todavía no como deportista en un ciclo olímpico. Entonces cuando me convocan pues la verdad fue estupendo. Fue empezar obviamente a vislumbrar de que lo que en algún momento ya había pensado que era una posibilidad se estaba empezando a volver realidad con una participación ya en un evento internacional. Nos preparamos para esos Juegos Centroamericanos y del Caribe de mar y playa pues con bastante anticipación, ya la convocatoria fue pues, unos cuantos meses antes y estuvimos pues preparándonos la verdad pues bastante tiempo, dedicándole bastante horas al agua y demás, en la medida de lo posible, porque pues aparte de que soy deportista también tengo que trabajar y además trabajo de lunes a sábado, mediodía, o sea que no es fácil obviamente combinar el entrenamiento técnico. Entonces, pues llegamos allá a Santa Marta, estaba precisamente en disputa el cupo para Juegos Panamericanos Santiago de Chile, el único cupo que daba en este caso de esa modalidad. Fue difícil, hubo un primer día... La competencia era alta con ese objetivo de clasificar a Santiago 2023. Correcto, fue muy alta, obviamente había presión, primera vez con el Comité Olímpico, cupo panamericano, digamos en ese momento me tenían bien referenciado con la posibilidad de hacer una medalla, entonces era toda una presión pues que yo estaba cargando en ese momento. Pero ya tenía más experiencia, ya no era salir del lago Calima como la primera vez, sino que ya sabía navegar en mar bien. Así es, ya había salido, pero era la primera vez en Santa Marta. Pero igual yo en ese momento dije, así como la primera vez para mí, va a ser la primera vez para todos los demás, así que vamos a hacerlo de la mejor manera. Arrancamos, la verdad, bastante mal el campeonato, entonces hay que ser sincero con eso, y no por
situaciones en este caso personales, sino que desafortunadamente, como te decía, a veces no se tiene las posibilidades de tener las herramientas. Entonces el primer día de competencia fueron 4 pruebas donde solamente pude estar en una porque en la segunda, por las condiciones de viento, que era rafagoso, la velocidad, la intensidad del viento podía variar de 20 kilómetros por hora a 50 en 2 segundos. Entonces eso me destruyó una de las cometas completamente. Entonces yo al final del día solamente pude competir 2 pruebas, quedé en 5º lugar ya ese día. Claro, porque al no competir te dan el último puntaje. Al no competir me dan el último puntaje, entonces eso obviamente me catapulta de una a las últimas posiciones. En ese momento éramos 7 competidores, Antigua y Barbuda, República Dominicana, México, se me escapan en este momento los Venezuela, Cuba, y obviamente pues me fui bastante para atrás, aunque otros también tuvieron problemas, pero pues los demás lograron consolidarse bastante bien en la parte de adelante. Sin embargo, pues ya el segundo día hubo que reponerse, traté de mejorar lo que más pude, logré escalar hasta el 4º lugar, de todas formas, porque las condiciones todavía se mantenían para el tamaño de cometa que precisamente yo ya no tenía, que había sido la que se destruyó, y esa vez no fue como que pude coger en la noche y repararla un poco, sino que literalmente se destruyó, ya no la pude tener más conmigo. ¿Y entonces ahí llevabas otra o...? No tenía más, entonces lo que estaba haciendo era competir con un tamaño más grande que no era el adecuado para ese momento, para ese tipo, esas condiciones de viento. Entonces pues estaba tratando de que primero no se me destruyera esa también y tratando de hacerlo lo mejor posible. Hasta que el tercer día, o sea, las condiciones se dieron, había logrado incluso pedir al interior, me refiero a Cali, una cometa prestada, que me la mandaron aeropuerto a aeropuerto, llegó la cometa y yo dije, bueno, pues vamos a poder tener la forma de estar en unas condiciones más parejas con los demás y tratar de recuperarme, buscar la posibilidad de la medalla de bronce, en este caso pues que estaba más cerca. Pero finalmente las condiciones no se dieron de viento, el viento se mantuvo un viento más calmo y siempre he tenido la fortuna de que como me entreno mucho precisamente para esas condiciones, porque por mi contextura física y mi masa ósea yo soy bastante pesado, entonces es lo que más desarrollo. Se dieron las condiciones y ese día no se habían corrido las 4 regatas del día anterior, había quedado aplazada una para el día siguiente, se corrieron 5 y de las 5 me gané 4. Y en la otra quedé de segundo y eso de una me catapultó al 2º lugar, cosa pues que yo en ese momento no creía porque yo venía muy atrás. Sí. Eso es una gran ventaja también que da el deporte, ¿no? Porque te permite recuperarte así hayas tenido un inicio no tan bueno. Así es, entonces me permite recuperarme e incluso quedé a un punto ya de la medalla de oro. Entonces, con la posibilidad de que al día siguiente todavía podía disputar. Faltaban las últimas 4. Faltaba el último día. Desafortunadamente no hubo más condiciones de viento, no vendió el día siguiente, no hubo pruebas ese día y pues al final me termino quedando con esa medalla de plata que finalmente pues también fue muy especial para mí. Poder subirme ya a un podio de unos Juegos Centroamericanos, en este caso y del Caribe, de mar y playa, llevando el uniforme que tanto había querido y viendo en este caso cómo se izaba la bandera detrás de mí. Pero ese resultado le da la clasificación. No, ahí no logró la clasificación porque era solamente un cupo y era para la medalla de oro que en ese momento la obtuvo el deportista de Antigua y Barbuda. Okay. ¿Y entonces cómo se logra la clasificación para Panamericanos? La clasificación a Panamericanos se logra en República Dominicana, en el Campeonato Panamericano del 2023, precisamente, la última chance. Eran 2 cupos que estaban en ese momento en disputa. Allí logramos quedar de tercero en esa búsqueda de disputa. Y habían 2 cupos. Pero básicamente, ¿qué pasó? Vemos que cosas que creo que convienen a veces, precisamente. Había tenido problemas nuevamente con la implementación y demás, de hecho estaba bien proyectado, pero justo el día antes en la carrera de prueba se me destruyó también una de las cometas, la que llevaba más grande para las condiciones. También errores míos, a veces de ansiedad, de querer de pronto hacer las cosas mejor, me apresuré mucho y bueno, terminaron pasando cosas allí desafortunadas. Quedo tercero. Pero al final la Pan Am Sailing, pues que es el rector de nosotros para todo el tema de cupos y demás, vio que no había lo suficiente equilibrio continental, por así decirlo, para esos Juegos Panamericanos y da un cupo más. Ese 9º cupo es el que yo logro tomar allí en los Juegos, en el Campeonato Panamericano de República Dominicana.
y entonces ahí sí ya se logra el tiquete y se empieza a soñar en grande. ¿Qué sentía en ese momento ya estar cerca de afrontar el segundo evento deportivo más grande del mundo, que son los Juegos Panamericanos para nosotros? Bueno, aún me erizo de hecho cuando escucho Juegos Panamericanos porque efectivamente es el segundo evento más grande a nivel mundial, donde iba a haber todas las disciplinas, iban a estar todos los deportes. Estados Unidos, Canadá, entran todos. Entran absolutamente todos, en este caso pues los países de este continente. Iba a ser una delegación y una fiesta, pues obviamente todos estos juegos. Y además preolímpica. Y además con la posibilidad de obtener el cupo olímpico, pues que ya sabía, de hecho lo habían anunciado que de allí iban a dar 2 cupos a los Juegos Olímpicos, un cupo para Norte y Caribe y otro para Centro y Sur. Entonces pues ya desde ahí obviamente se me abre como la posibilidad de soñar ya con una clasificación a Juegos Olímpicos, teniendo en cuenta pues que ya había iniciado también el proceso de buscarlo antes con el Campeonato Mundial en Holanda en agosto de 2023, donde estaban en este caso en disputa 11 cupos y donde no estuve tan cerca, pero por lo menos sí pude como compararme a nivel continental, medirme y saber que iba a tener la posibilidad también de disputar ese cupo de la Olimpiada allá en el Panamericano. Igual a Santiago llegó sin presión, o sea, no llevaba como esa carga de que tenía que clasificar, ¿o era más un sentimiento personal? Era más un sentimiento personal, por lo esquivo precisamente que fue el cupo para Panamericanos. Exacto. Había sido muy esquivo, en Santa Marta no logré el cupo, en Estados Unidos no logré el cupo, también que había un cupo en disputa, y en República Dominicana casi que no. Entonces pues había sido como una sensación bastante frustrante un poco, entonces era como un desafío personal obviamente para mí, ahí en los Juegos Panamericanos, poder obtener ese cupo olímpico. Obviamente pues ya se había hecho como el análisis, la presupuestación de que era factible poderlo conseguir, ya que lo iba a estar disputando en este caso directamente con Argentina y Chile directamente, porque Brasil había conseguido ya su cupo antes, digamos que era el otro que iba a estar en disputa. Y con Brasil pues somos muy buenos amigos, pero finalmente hay una rivalidad muy directa porque siempre hemos estado, en este caso, muy de tú a tú en los campeonatos. En 2020 y 2021 pues él fue campeón panamericano y yo subcampeón panamericano de la modalidad, entonces pues ahí estábamos siempre como a la expectativa, pero al haberlo conseguido antes, eso también me abría mucho más la posibilidad a mí. Porque se liberan cupos hacia atrás. Correcto, se empiezan a liberar esos cupos. ¿Y cómo empezó a vivir Panamericanos en Santiago? ¿Cómo fue el llegar y el afrontar tremenda competencia? Bueno, afortunadamente por el apoyo del Comité Olímpico Colombiano nosotros llegamos a prepararnos con suficiente anticipación. Estuvimos casi 20 días antes de iniciar las justas. Muy bueno para la adaptación. Fue muy bueno para la adaptación, sobre todo porque pues el agua en Chile es helada. Es de las cosas pues más difíciles, obviamente, pues uno sí está aquí, el lago Calima no es muy frío, pero si nos vamos pues ya a mover a las costas y eso pues es clima cálido. Entonces la temperatura pues siempre es algo difícil de manejar, te resta muchísima energía. Las olas de Chile sí fueron una cosa loca, olas de 3, 4 metros, ola oceánica, aunque ordenada, pero de todas formas desafiante. Difícil de sortear. Difícil de sortear porque pues tampoco venía acostumbrado obviamente a cosas tan grandes en cuanto a las olas. Entonces, pues todo ese tiempo de preparación hizo que nos afianzáramos mucho más, que pudiéramos tener obviamente pues un mejor resultado a nivel pues de la competencia. Y en la competencia justamente, ¿cómo empieza a empezar a sumar para empezar a soñar? ¿En qué momento empieza a soñar con que se pueda dar el cupo? Bueno, siempre el deseo de cada deportista es poder llevarse una medalla, ¿no? Desde el principio yo estaba como mentalizado que quería llevarme una medalla y demás. Los 2 primeros días fueron muy difíciles para mí, porque a pesar de todo el tiempo que había estado antes, cometí un error, digo yo, de novato, porque fue en el tema del ajuste de mi equipo y no lograba encontrar por qué estaba teniendo caídas, constantemente estaba teniendo caídas, y en una prueba que es tan rápida, si te caes, el resto de la flota se va y volverlos a alcanzar es muy difícil, muy difícil, muy difícil. Hasta que por último ya tuve que como poner en calma y decirme, la medalla va a estar difícil, ¿sí? Creo que ya no se va a poder la medalla, ahora hay que concentrarnos en el cupo, porque no lo estaba obteniendo, me lo estaba ganando Argentina. Entonces en ese caso, ya es momento de concentrarse. En ese momento como que me libero un poco de la presión de la medalla y me concentro más en el tema del cupo olímpico. Logro por fin entender qué era lo que estaba mal con mi equipo, ajustarlo
y eso hace que incluso ya logre tener segundas posiciones, terceras posiciones dentro de la flota panamericana. Yo decía, bueno, si lo hubiera hecho desde antes quizás estuviéramos mejor ahora, pero bueno, ahora ya es importante concentrarse en sacar adelante el cupo olímpico y logro obviamente ya pasarme al argentino para estar delante de él en la tabla, alcanzar un poco al mexicano y al final pues quedar en sexto lugar de esos Juegos Panamericanos por encima pues de las otras naciones de Sudamérica que eran Argentina y Chile y lograr pues quedarme con ese cupo olímpico. Pero me dijo que durante la competencia le tocó remendar, coser, ¿cómo fue esa vivencia? Sí, las condiciones pues de entrada al mar pues, son como las cosas más difíciles porque a veces te tienes que enfrentar con una ola surfera que rompe contra la playa y tú tienes que pasar con una tabla bajo el brazo, con un aerofoil que mide más o menos 1 metro, una cometa de 23 metros que va volando y todo, manejarlo con una mano acá, otra mano acá. Entonces eso se hace difícil. Entonces en una de esas, incluso ya regresando al mar, una ola rompió detrás de mí. O sea, ¿no fue en competencia? No, no fue en competencia ni siquiera, fue volviendo a la playa ya después de un día de competencia. Volviendo ya a la playa de la competencia, justo vengo entrando, no me di cuenta que armó una ola con cresta, surfera así detrás de mí, la ola me lleva para adelante, la cometa se queda atrás y a la cometa la coge otra ola y la rasga. Entonces, al rasgarla, pues ya me tocó secarla, pedir autorización para llevármela al hotel, tenerla ya, secarla, porque mojada no. En este caso se utilizan unas cintas adhesivas para poderla pegar. Entonces me tocó descoser, pegar, volver a coser y bueno, eso fue al final un día completamente largo. Por fortuna, precisamente el día que me pasa esto, al día siguiente era receso para nosotros. Entonces pues tuve la posibilidad por lo menos poderla secar todo el día y bueno, ya a la tarde darle como 6 horas allí cosiendo a mano para poderla tener para el día siguiente. ¿Y tenía todas esas herramientas ahí a disposición o tuvo que conseguir algo? Tuve que conseguir un par de cositas porque me hacían falta agujas. Entonces tocó salir al mercado de Chile y buscar agujas para poder hacer lo que necesitaba. Afortunadamente ese día de descanso. Afortunadamente tuve ese día de descanso porque si no hubiera sido bien complejo. ¿Y cuál fue el sentimiento cuando termina la competencia y si bien no se logra una medalla, se logra ese etiquete para París? Bueno, había en ese momento emociones bastante encontradas porque nuestra compañera, en este caso de la modalidad, también estaba en disputa, ella estaba en disputa de la medalla de bronce. Primero como que sí se gana la medalla de bronce, luego como que no, entonces pues nos concentramos primero como en ese momento todos como delegación. ¿Quién era ella? Lisette Loaiza, Okay, Lisette. ella era la que estaba pues en ese momento representándonos y como en ese vaivén de emociones de sí ganó la medalla, de no ganó la medalla y todas esas cosas, pues se diluyó lo mío un momento, ¿sí? Porque pues, la medalla en ese momento es muy importante para O sea, usted nosotros. termina, gana el cupo y ella está en competencia buscando la medalla. Y ella está en competencia buscando la medalla, entonces pues yo en ese momento y creo que para todos, digamos como que no estábamos todavía en la onda del cupo olímpico, sino que estábamos ya pensando allá qué estará pasando con la medalla, cuál es el movimiento. Finalmente y desafortunadamente pues no logró la medalla, quedó en 4º lugar, en este caso de los Juegos Panamericanos, desafortunadamente pues, se le escapa por nada, la última carrera fue definitiva. Obviamente pues llegan como esa emoción, las tristezas y demás, pero ya como que pasa eso y a las 2 horas ya como que uno reacciona y dice, pero yo gané el cupo, yo sí, claro, clasifiqué a los Juegos Olímpicos. Entonces ya como que incluso los que estaban afuera, los que se dieron cuenta, en ese momento lo primero que recibí fue una publicación de Deporte Colombiano, si mal no estoy, en Instagram, donde me han etiquetado que había ganado el cupo. Entonces yo estaba revisando mi celular sin haberme todavía como percatado de eso. Cuando lo revisé yo, ¿el cupo? ¿Qué pasó aquí? Entonces ya en ese momento caemos en cuenta, nos damos cuenta que efectivamente teníamos el cupo y demás y ya pues fue una alegría inmensa para mí. Empezaron a llegar mensajes de conocidos y demás. Sale la publicación del Comité Olímpico Colombiano, que me pareció espectacular, la verdad, cuando igual me etiquetaron además en la colaboración. Sí. Entonces ya en ese momento se empieza a vivir obviamente como esa alegría, se empieza a erizar, obviamente de que pues se logró finalmente ese objetivo que se había estado buscando. ¿Y familiarmente cómo fue el impacto de la noticia? Mis papás no son de mucho acceso a redes sociales y todas estas cosas, entonces básicamente es por lo que les compartían los demás. Entonces, precisamente el profe que me enseñó, José Barrios, quien hoy por hoy todavía trabaja allí en el mismo club, les mostró a ellos la publicación.
y entonces ellos ya la ven, está su emoción obviamente de que clasifiqué a los Juegos Olímpicos, ya hablamos por llamada, por teléfono, pues me felicitan. Ellos no han sido nunca muy expresivos y esas cosas, pero yo sé que por dentro obviamente pues lo disfrutan tanto como yo. Vale, vale. Estamos hablando con Víctor Bolaños, nos está contando parte de su historia, de la historia de vida de un atleta que soñó, que inició sin de pronto tener mucha ilusión por llegar al alto rendimiento, pero que poco a poco fue construyendo ese camino deportivo y hoy lo tiene clasificado a los Juegos Olímpicos de París. De lo que, de esa ilusión y de ese sueño y de cómo se visualiza, vamos a hablar aquí en el canal del Comité Olímpico Colombiano. Vamos de nuevo a una pausa y regresamos aquí para hablar y seguir conversando con Víctor Bolaños. Colombia, potencia de la vida. Millones de corazones laten por nuestros atletas, para que en cada escenario deportivo demuestren que pueden todo. Claro, orgulloso patrocinador del equipo olímpico colombiano. El primer paso no siempre es el más importante, pero sí el más necesario. Es ese que da el impulso para avanzar, el que vence miedos, el que define un trayecto. Y no importa si te caes, porque solo dar el primer paso ya es una pequeña victoria. Y son estas las que hacen a los campeones. Campeones que paso a paso sacan su mejor versión hasta llegar a la meta y desde ahí siguen avanzando. Campeones que se recargan para cumplir cada reto, cada prueba, cada récord. Pony Malta tiene esa energía que los recarga, que los nutre y los acompaña. Por eso, hoy le damos inicio a una nueva era, porque en un mundo donde todos quieren llegar primero, nosotros queremos impulsarlos a dar el primer paso. Pony Malta, patrocinador oficial del Comité Olímpico Colombiano. Regresamos a Ídolos, programa institucional del Comité Olímpico Colombiano con un invitado muy especial, Víctor Bolaños, clasificado a París, y justamente estamos en ese punto de la vida de Víctor, cuando se logra la clasificación a los Juegos Olímpicos de París. Nos contó todo lo que pasó, todas las emociones que vivió en ese momento. Pero ¿qué pasa a partir de allí, Víctor? ¿Cambia la vida? ¿Cambia el plan de entrenamiento? ¿Cambian las cosas? ¿Cómo es afrontar ya un tema de estar clasificado a los Juegos Olímpicos? Así es, cambia por completo. Finalmente, de hecho, para mí cambia también mucho las cosas. En ese momento ya incluso gané fama, por así decirlo. Ya me empezaron a contactar para una entrevista, para una cosa, veía publicaciones. Y eso hizo también que yo cambiara mi forma de pensar frente a cómo estaba viendo el deporte. Porque pues para mí siempre ha sido una combinación entre lo académico, lo laboral y lo deportivo, tratar de manejarlo lo mejor posible. Pero ya clasificar a los Juegos Olímpicos, ver el nivel de importancia que tiene para todo el país, obviamente porque pues se mueve en torno a esto, pues hace que yo también lo tenga que ver ya como algo más serio, donde tengo que dedicarle todavía mucho más de mí a la parte deportiva. Entonces eso hace que cambie completamente mi estilo de vida frente a que empiezo ya con una preparación física orientada muy seria, desde el momento incluso de los Juegos
de los Juegos Panamericanos y sé que logro esa clasificación. Ya de noviembre en hacia adelante, a mí hasta la fecha me ha cambiado completamente porque ahora es gimnasio, es bicicleta, es trotar, es hacer senderismo, es hacer preparación técnica específica, es hacer un montón de cosas que quizá anteriormente no las estaba haciendo de una forma tan disciplinada. Entro también en un régimen de alimentación, entro, digamos, con toda esa parte principalmente de preparación física, que anteriormente no había sido tan juicioso con ella, entonces pues me cambia por completo. Sin embargo, pues no ha sido difícil porque pues siempre trato de disciplinarme mucho y concentrarme mucho y estoy muy enfocado ahora con todo este tema del cupo olímpico, entonces pues afortunadamente he contado con apoyo de preparador físico, de entrenador y demás, que me ha ayudado pues para poder salir adelante con todo este proceso y poder tener en este caso pues mi punto máximo ya en los Juegos Olímpicos. ¿Todos esos cambios ha sentido que han mejorado su condición deportiva? Por supuesto, la verdad que ¿por qué no lo hice antes? Me pregunto, ¿sí? ¿Por qué no me esforcé desde antes en llegar mucho mejor y que quizá hubiera podido tener resultados o más rápido, ¿sí? O mejores de los que, pues, que ya había tenido hasta el momento? Ha cambiado significativamente porque ahora tengo más fuerza, tengo más resistencia y eso hace también que ya a nivel deportivo mi rendimiento sea mucho mejor. Yo entreno pues normalmente solo, no tengo digamos, un compañero de entrenamiento, aunque a veces salimos algunos grupitos y demás, o nos encontramos en el agua y por ahí estamos tratando de entrenar, sino que mi mejor amigo pues es el reloj, en este caso de GPS, con el que hago todo el monitoreo, miro la velocidad, los ángulos y todo lo demás, entonces ahí es donde yo voy llevando todo ese monitoreo y hoy por hoy lo siento, porque precisamente el mes pasado, ya después de todo ese bloque de entrenamiento que ha venido, llegué e hice nuevamente récord de velocidad de lo que tenía anteriormente y lo logré superar ampliamente, entonces eso ha hecho todavía que me motive más porque pues, los resultados se están viendo y creo que se van a ver mucho más. Vale, vale. Y en ese tema de combinar con el trabajo, ¿cómo ha sido el respaldo en la empresa donde está? ¿Qué empresa es? Y ¿qué vivieron y qué sintieron allá también cuando de pronto usted llegó y pues ya era famoso, como dijo ahorita? Bueno, es una empresa familiar, es la agencia de aduanas Agecoldex S.A., es una empresa de Caleña, ¿sí? Sin embargo, pues tenemos oficinas a nivel nacional, entonces eso ha hecho que a veces pueda tener la facilidad de moverme. Por ejemplo, ahora pues estoy acá en Bogotá, digamos, por fortuna, pues coincidencialmente para poder estar aquí con ustedes, porque estaba trabajando desde allí de la oficina, en una oficina en Cartagena, una en Buenaventura, entonces eso ha permitido que me mueva. La empresa la verdad ha sido bastante flexible conmigo, en el sentido de poderme dar esos permisos que a veces necesito, poder trabajar desde casa cuando lo necesito, e incluso cuando estoy en esos viajes internacionales, trabajar desde casa pero internacionalmente. Entonces por la diferencia horaria se me ha permitido pues igual también hacerlo. Y al final pues han sido ellos, yo creo que los principales promotores también, porque pues esa parte digamos económica pues para mí también es muy importante, porque pues finalmente es la manutención, ¿sí? De la que dependo. Entonces al ellos haberme permitido todo esto, también gracias a ellos es que pude digamos en este momento estar pensando en participar en una olimpiada y proyectándome como lo estoy haciendo Entonces ahora. la Cartagena para poder entrenar mejor no es viable o no lo analizaba? Sí, claro que sí, es de hecho estoy proyectándome ahora en marzo, antes de uno de los eventos preparatorios, ir unos 10 días antes a Cartagena, trabajar desde la oficina de allá y tener la posibilidad de entrenar mucho más previo a ese evento que es preparación para los Juegos. ¿Ya ha visto, conoce o ha, tal vez por radar o por algún tipo de herramienta digital, el circuito de los Juegos Olímpicos? Sí, se ha estado analizando porque pues afortunadamente hoy por hoy con la tecnología y todos los mecanismos que Skenbell han desarrollado, tienen aplicaciones a través de SAP, que es un track, se llama, y es un GPS, en este caso que llevan los competidores. El año pasado, precisamente justo un año antes de los Juegos Olímpicos, se hace el test event. Entonces toda esa data está allí, está disponible, están los competidores que fueron, sus velocidades, la velocidad del viento, las direcciones, cómo cambia, cómo se mueve la ola, todo. Entonces eso ha hecho pues, que yo pueda estudiar todo esto antes de esta competición. De igual forma, dentro de este calendario de preparación pues, que se ha elaborado con el Comité Olímpico, tenemos un evento que principalmente es allí, en la sede, y que va a ser un evento pues, mundial. En este caso, ese evento está proyectado para mediados del mes de mayo, ¿sí? Donde pues somos una flota, en este caso de 90, donde vamos a estar los 90, en este caso de nivel mundial,
preparándonos y compitiendo pues por el título obviamente de campeón mundial del año, pero donde seguramente vamos a estar los clasificados también midiendo un poquito fuerzas allí, en el sitio de regata. O sea que si ya está visualizado y mentalizado en estudiar y en analizar rivales también, competencia, ¿cómo es esa planificación estratégica? Bueno, en este momento pues como los cupos ya están definidos, quizá con excepción de Francia, que es el país en este momento más desarrollado a nivel de esta modalidad, ellos son 11 los masculinos y son como 9 las femeninas, entonces son muchos, todavía no se sabe quién va a ser, pero por el resto ya está casi que claro quién es la persona, entonces ya nos hemos visto en otros campeonatos, ya sabemos cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, los conocemos pues bastante bien, entonces ahorita estamos tratando de buscar más o menos como la media entre todos ellos para podernos ubicar ahí, en cuanto a peso, en cuanto a condición, en cuanto a lugares donde se preparan y demás, para poder llegar, digamos, en este punto, lo más equilibrado posible con esa flota. Ya conociendo todo este universo y todo este panorama ya mundial, ya olímpico, sus papás, ¿qué le dicen? No, ellos la verdad pues han estado siempre muy contentos con este proceso, para ellos ha sido un orgullo, obviamente los demás pues también se los dice que ellos pues deberían estar felices y contentos, ellos no dejan de preocuparse obviamente porque tengo que seguir combinando trabajo y deporte, o quizá tengo que dejar trabajo para poder dedicarme mucho más a todo el tema deportivo y pues obviamente ellos piensan quizá un poco más hacia futuro. Pero por lo pronto ellos me respaldan, me han acompañado mucho siempre en este proceso y pues me han dicho que si realmente pues es lo que yo quiero hacer, pues es un proyecto en este momento ya de corto plazo, ni siquiera de mediano, porque pues los Juegos Olímpicos están a la vuelta de la esquina, entonces pues que lo debo hacer de la mejor manera y obviamente pues enfocado. ¿Quién lo aconseja en el tema deportivo, más allá del instructor que me dice? ¿Quién es como su voz de que le diga no, por aquí no, por acá? ¿Con quién habla? Desafortunadamente no tengo, digamos, como esa voz, digamos, siempre soy yo con yo, en este caso, alguien alentándome, motivándome, dándome las mil y unas razones que yo mismo me puedo dar para poder seguir, porque a veces uno quiere declinar, quiere cambiar, pero pues principalmente siempre he sido yo. Tengo algunos compañeros y conocidos con los que quizá comento algo, pero por esa parte motivacional principalmente pues siempre he tratado de ser autónomo. Yo crecí solo en este caso, entonces me formé en un club de vela, alejado a 11 kilómetros del pueblo, de un casco urbano donde no tenía casi compañeros y amiguitos, entonces pues siempre he crecido de esa manera. Y en el ambiente de Colombia, de selección, de los viajes, ¿con quién habla? ¿Con quién se relaciona? ¿Algún referente? ¿Alguien que diga, me hablaba de Santiago, pero alguien diferente? Sí, mi compañero definitivamente de aventuras, digo yo, porque desde el 2018 que incursioné a nivel internacional, casi es como si me hubiera adoptado, y es el competidor de Brasil, Bruno Lobo. Con él es el que hablo. De hecho, digamos que por él fue que me interesé en aprender un poquito de portugués también, como para tratar de comunicarnos mejor, aunque pues él habla muy bien inglés y también habla español, entonces ahí combinamos las tres cosas y bueno, nos comunicamos finalmente. Y con él, a él es el que yo he visto, digamos, principalmente, siempre. Ha sido un muy buen deportista, es un atleta excelente, la verdad. O sea que con él cualquier duda técnica profunda con él. Con él siempre. Además que somos contemporáneos también, yo soy mayor que él como un par de meses solamente, y también me parece que es un teso porque él es médico especialista en ortopedia, hizo su especialización, es deportista de alto rendimiento, 2 veces medalla en Juegos Panamericanos, clasificado a Juegos Olímpicos, trabaja, entonces... La historia es muy similar. Entonces es una historia muy similar también, empezó muy pequeño, igual que yo y demás, entonces pues yo creo que por eso siempre hemos hecho un muy buen feeling, y como te digo, cuando fui a primera vez a Brasil en una competencia internacional, él me adoptó, yo no tenía nada, cero experiencia, equipo, una cosa loca, y aún así, él siendo top como ya era, decidió los días previos entrenar conmigo. Decidió hacerlo, entonces pues eso obviamente siempre como que he admirado de él, esa buena onda, y eso ha hecho pues que tengamos como un buen feeling y cualquier cosa hablamos con él. Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo se visualiza? Cuando se va a acostar de pronto, cuando tiene un tiempo así de tranquilidad, ¿ha visualizado estar allá en la línea de partida de Juegos Olímpicos? ¿Cómo sueña esa parte? Yo creo que todos los días pienso en eso.
Yo creo que no solamente en momentos libres, sino que además estoy en mi trabajo o algo y estoy pensando en ese momento ya cuando estemos en el minuto 0 que va a arrancar la primera partida. Porque siempre he sido de pensar mucho que para mí es fundamental esa primera regata. Esa es la que me define prácticamente cómo va a ser todo el campeonato. Entonces he estado como muy concentrado en visualizarla, en que esa primera prueba tiene que ser espectacular. Claro que todos soñamos obviamente con una medalla olímpica. Para eso es lo que me estoy preparando finalmente. Y quiero hacerlo lo mejor posible, pero mi expectativa en este momento es necesito y quiero quedar dentro de los 5 primeros puestos de ese. Las condiciones son iguales para todos. Las condiciones son iguales para todos. Creo que todos vamos a ir sobre las mismas posibilidades. Ya nos hemos visto anteriormente en otras competencias. Hemos tenido momentos en los que yo estoy arriba de ellos, en los que ellos están arriba de mí. Así que pues allá vamos a tener que definirlo uno a uno. Y en ese análisis del que hablábamos, los rivales, ¿quiénes son la potencia más grande? Y a quiénes hay que tener ahí como viendo de costado. Sí, tenemos 3 niños muy fuertes. Digo niños porque bueno, yo ya tengo 29 años y ellos tienen 16, 17 y 21 respectivamente. ¿Sí? Es un chico de Singapur que viene en un proceso de crecimiento bastante fuerte. Fue el último campeón mundial, en este caso en el evento de Holanda que les contaba. Un italiano también, Riccardo Pianosi, 17 años, muy alto, él con una técnica bastante buena. Y un chico de Eslovenia, Toni Bodisek, que ha sido también en este caso muchas veces campeón mundial, con posibilidades de haberlo sido otras cuantas más, sino que a veces es un poquito loco, pero son ellos en este caso como los referentes que tengo, principalmente como rivales o contendientes muy fuertes. ¿Y para estar allí mano a mano con ellos? Bueno, para estar mano a mano con ellos ya lo hemos estado en otras ocasiones. Pienso que hay que estar muy fuerte físicamente. El material tiene que estar perfecto, eso sí, porque me refiero a la implementación, cometas, tabla y todo, no se puede dañar nada porque pues un error ahí ya se paga súper costoso. Todas las pequeñas ventajas que se den pues ya es algo muy difícil de recuperar, sobre todo cuando el nivel es tan ajustado. A veces gana uno, a veces gana el otro. O sea, es como una carrera, una vuelta grande de ciclismo. No siempre va a ganar el primero, el que llegó a la meta de este día, al otro día se va de 60, 100 y demás. Entonces, dependiendo como también esas condiciones, entonces hay que estar preparado para todo. ¿La ingeniería le ha servido para aplicarlo al deporte? Por supuesto, yo creo que ese razonamiento que me dio la ingeniería es lo que hoy por hoy me permite ser analítico frente a las cosas que tengo que hacer y los cambios que tengo que hacer, siempre y cuando no esté presionado, ¿no? Porque como me pasó en los Juegos Panamericanos, estaba presionado y no lograba discernir absolutamente nada. Pero sí, me he enfocado mucho en que ese razonamiento y ese pensamiento crítico que me dio la formación de ingeniero, pues me permita analizar un poco más quizá algunos aspectos técnicos frente a la implementación, que de pronto unas líneas más largas, más cortas, un ángulo diferente, pisar distinto, hacer más fuerza en un lugar, en otro, pues eso ha hecho que a pesar de que lleve un proceso pues, de formación solo, en este caso de autodidacta, pues lo pueda hacer de la mejor manera para lograr estar en una competencia internacional. En todo este camino, ¿hoy siente que ha valido la pena tanto esfuerzo, tanta dedicación? Sí, por supuesto, o sea, por cada momento yo creo que de sufrimiento y de dicha han valido la pena para poder estar aquí hoy y pensar que ya a la vuelta de la esquina podríamos estar nosotros caminando dentro del estadio en la inauguración de los Juegos Olímpicos y a la vuelta de la esquina vamos a estar en la primera regata de los Juegos Olímpicos. Exacto, él es Víctor Bolaños, nos ha acompañado hoy aquí en Ídolos. Conocimos un poco más de ese ingeniero, de ese hijo, de ese deportista y pues de esa persona y ese colombiano ejemplar que está clasificado a unos juegos a donde no va cualquiera y donde él va a estar allá en la línea de partida para representar al país. Víctor, ¿cómo se sintió aquí en Ídolos? La verdad, súper bien. Ha sido un espacio muy agradable poder recontar toda esa historia, acordarme de cosas que en ese momento de pronto no tenía tan presentes y demás, y es volver a vivir todo ese camino que en algún momento se soñó de era ir a unos Juegos Olímpicos. O sea, hace que me emocione mucho y entonces, pues muchísimas gracias por esta invitación. No, gracias por aceptarla y pues
En unos meses lo estaremos viendo, Dios mediante, allá en la línea de partida y toda Colombia seguramente va a estar pendiente de Víctor Bolaños, va a conocer su historia de vida y va a conocer un hombre de Restrepo Valle que se crió, se formó en el lago Calima y que va a navegar en Francia en los Juegos Olímpicos. Gracias, Víctor, por acompañarnos, gracias por estar aquí, gracias a todos por haber estado pendiente de Ídolos y nos reencontraremos más adelante con más invitados especiales.